internet. No me gusta mucho esas fotos que usan mías ahí los muchachos, ya les he dicho, pero bueno, pues ellos las ponen, parezco un rey mago ahí, ¿verdad? Quién sé qué parezco, pero parece que me agarraron ahí de una pastorela o no sé de dónde. Pero bueno, lo importante es la palabra que vamos a recibir el día de hoy. Yo le pido al Espíritu Santo que guíe mis labios para que esta palabra sea una palabra que venga de Él, provenga de Él. Declaro que nuestra mente y nuestro entendimiento están abiertos para recibir lo que el Señor quiere que recibamos y le damos gracias al Señor por prepararnos y enseñarnos en su gracia y en la revelación de su Hijo en la vida de cada uno de nosotros. Y precisamente el tema que quiero compartir con ustedes, no sé si recuerden que las últimas dos veces, si mal no recuerdo, que me ha tocado compartir un martes con ustedes, les he estado hablando un poco acerca de la gracia. Este fue uno de los primeros mensajes, ¿no, papá? Que se empezaron a hablar en esta casa y no significa que no se siga hablando, se siguen hablando, aunque muchas veces dentro de las conferencias que se dan o de las predicaciones, la gracia está inmersa dentro de todo lo que se habla. Entonces, obviamente todo está conectado, pero a veces podemos hablar de cosas específicas de lo que Dios nos muestra a través de diferentes cosas como la gracia, la justicia, obviamente el nuevo pacto, la verdad presente, que todo está unido en una sola causa que es el propósito eterno y el pacto eterno de Dios. Pero quiero hablarles un poquito de lo que es la gracia como expresión de Dios y que generalmente no solamente es la gracia una expresión de Dios hacia cada uno de nosotros, sino que también debemos de entender que la gracia debe ser expresada por nosotros como una expresión de Dios a través de nosotros hacia las demás personas. Y bueno, voy a contarles algunas entre historias, entre anécdotas, entre citas, y quiero que pongan mucha atención a todo lo que voy a compartirles, porque todo esto nos va a dar una mejor idea para tener un mayor entendimiento de lo que es la gracia. Primero les platico rápidamente que hubo una anécdota de unos pastores, iba un pastor con su esposa y la esposa había recibido, pues ya ven que en Estados Unidos, en Canadá, en muchas partes acostumbran mucho mandar los cupones de descuentos a las casas, ¿verdad? Y hay gente que logra verdaderamente ahorros increíbles e incluso a veces les salen hasta gratis cosas por usar lo que son las cuponeras, ¿no? Hay mucha gente que sabe utilizar estas cosas. Y a la esposa del pastor le había llegado un cupón de descuento del 50% de descuento si utilizaban o compraban un marco para alguna pintura o algo por el estilo de alguna tienda. Entonces, estos pastores tenían la costumbre de los jueves utilizar la mañana del jueves para ellos, porque por sus ocupaciones dentro de la iglesia, diferentes actividades que tenían, no tenían normalmente mucho tiempo ellos como pareja para convivir. Y ellos aprovechaban el jueves al dejar a sus hijos en la escuela, de ahí ir a alguna cafetería para poder tener un tiempo, platicar juntos, etcétera. Y el pastor primero se rehúsa un poquito a la idea porque la esposa le dice, vamos a tal tienda porque tengo un cupón de descuento para un marco. Y él así como que por dentro, ay, pues es el único día que tenemos para compartir y vamos a ir a una tienda. Era una ciudad de Canadá, estaba haciendo un frío increíble, ¿verdad? Algunos saben que hay partes muy frías en Canadá. Y bueno, llegan a la tienda, eran las 9:49 de la mañana cuando llegan a la tienda. Aparentemente la tienda está cerrada, en el cupón decía que la hora de apertura de la tienda eran las 10 de la mañana. Y pues ellos empiezan a esperar ahí, afuera de la tienda, pero se está cortando un poquito el micrófono, está muy alto. Bueno, ahí sí nos puedes ajustar, mija, el volumen, es el Mi Pro, el micrófono, y pues ahí nos ayudas. Entonces empieza a esperar a la apertura de la tienda y por el frío que tenían, por el hecho de que no querían perder mucho tiempo, la señora se baja y empieza como que a caminar de un lado para otro afuera de la tienda, esperando que la señora que ya estaba dentro de la tienda, pues tuviera un poco de misericordia de ella por el frío y todo, y pues le abriera la tienda antes de las 10, ¿no? Porque incluso habían visto un anuncio ahí el cristal que decía que en ocasiones abrían 5 o 10 minutos después de la hora de apertura. Entonces empieza a caminar y pues empieza a desesperar. Voltea a ver al esposo y pues le dice así como que pues ayúdame o haz algo, ¿no?
y se baja el esposo del vehículo, abre la cajuela, saca el cuadrote que traían ahí para enmarcar. El señor traía una gabardina negra, así se veía medio sospechoso, ¿no? Y luego era un hombre corpulento, grande. Y ven que la señora agarra el teléfono y se pone ahí a hablar por teléfono. Y pues ellos se ponen muy molestos porque pues no ven que la señora les haga como quien es el favor de abrirles la tienda. Entonces el señor pues regresa al vehículo, ella se regresa también y le dice, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Le dice, pero pues ¿cómo nos vamos a ir si ya van a abrir? Faltan yo creo 5 minutos. No, no, es que ¿cómo es posible que esa señora, siguiendo sus políticas nefastas de horario, no pueda ver que estamos aquí afuera del frío y no nos puede abrir la puerta para que podamos entrar? Y el pastor le dice, oye, pero es que pues tienes un cupón del 50% de descuento, a lo mejor en otra parte no te van a descontar eso. Y se puso a pensar, y luego todavía vamos a perder tiempo en buscar otra tienda y se nos va a perder toda la mañana. Y dice ella, no, 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 es que ya, a mí no me, yo soy una persona que tengo mis principios, mi forma de pensar, y ya, yo ya no vuelvo más a esta tienda. Estaba muy enojada la señora. Y de repente se le ocurre al pastor, al señor, preguntarle, oye, ¿y en algún momento intentaste abrir la puerta? Y se queda ella pensando y dice, pues no, la verdad no. Entonces se baja la señora y ¿cuál es su sorpresa? Que al abrir la puerta estaba abierta. Y esto es simplemente una forma de que nosotros podamos ver también de qué manera opera a veces la gracia de Dios. La gracia de Dios ha dispuesto para nosotros de todas las cosas que están adentro de la tienda, ha puesto a nuestra disposición grandes beneficios, ha puesto a nuestra disposición grandes cosas, pero a veces nosotros no somos quienes empujamos la puerta para poder entrar y disfrutar de ellas. Tenemos tantos ejemplos de la gracia, siempre me acuerdo del ejemplo que ponía mi papá y que ha utilizado también Rafael en muchas ocasiones del crucero. ¿Se acuerdan del crucero? De aquel hombre que ahorra toda su vida o no sé cuánto tiempo para comprarse un viaje en un crucero y todo el crucero se la pasa comiendo galletas saladas que traía él para el viaje. Y el último día el capitán del barco le dice, oiga, ¿y por qué no disfrutó de nuestros suculentos manjares que teníamos aquí para ustedes? Nos sentimos mal de que a lo mejor fue de desagrado la comida que nosotros servíamos para usted. Le dice, no, lo que pasa es que yo no tenía dinero para pagar esas cosas tan costosas. Le dice, pero es que dentro de su costo, de su boleto, estaba incluido todo lo que podía comer aquí. Y nuevamente volvemos a lo mismo. Dentro de la gracia del Señor tenemos tantas cosas que Él nos ofrece, pero muchas veces por desconocimiento o por no ser partícipes de ellas, no podemos disfrutar de tantas cosas que el Señor ha dispuesto para nosotros. Dice que no eran de agua viva los del crucero, sino ya le hubieran entrado ahí a toda la botana, ¿verdad? Hasta taquitos hubieran hecho ahí, aunque no hubiera. Y bueno, pero fíjese qué curioso, la dueña ya una vez que entran a la tienda y empiezan a hablar del malentendido, dice ella, pues oigan, es que yo estaba con miedo, por eso estaba hablando por teléfono, dijo, usted dando vueltas aquí enfrente de mí como loca, dijo. El otro señor se baja grandote con una gabardina, dice, abre la cajuela del carro, dice, yo pensé que iba a sacar un fusil de ahí o algo, dice, pues yo estaba atemorizada, dijo, yo no sabía qué hacer. Y pues bueno, ¿cuántas veces no podrá pasarnos de cuántas cosas tiene preparadas el Señor para nosotros y nosotros no damos el paso o no abrimos la puerta de la gracia para poder disfrutar de ellas? En la gracia, la puerta siempre está abierta. En la gracia de Dios nunca, absolutamente nunca vamos a encontrar una puerta cerrada a nuestros problemas o a nuestras circunstancias. Siempre, absolutamente siempre, Dios abre la puerta de la gracia para nosotros. Muchos no obtienen lo que podrían porque creen conocer absolutamente todo de la gracia. ¿Y sabe qué? Dios día a día nos sorprende al conocer cada vez más los grandes misterios de la gracia, los grandes misterios del amor, de la misericordia, del perdón. Y cada vez nos sorprendemos más y nos damos cuenta que realmente no sabemos absolutamente nada de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Les voy a contar una historia y el que guste hacerlo lo puede hacer, solamente que vamos a tener que recurrir a una táctica después de este ejercicio. El que quiera, como les voy a mencionar una historia, a veces es bueno
poder cerrar nuestros ojos y poder tratar de imaginar lo que se les está contando. Así es que si gustan hacerlo, lo pueden hacer, pero corremos el riesgo con este aire tan agradable y estar sentaditos en estas sillas tan cómodas que algunos caigan en la tentación o ni siquiera se den cuenta cuando puedan quedarse dormidos, ¿verdad? Así es que cuando yo diga que pueden abrir sus ojos y ven ustedes alguno que no los abre, pues ahí muy despichaditamente le dan el codazo para que despierte, ¿verdad? Con gracia, ¿eh? Con gracia. Acuérdense que estamos hablando de la gracia. Pueden cerrar sus ojos si ustedes gustan y yo les voy a pedir que traten de llevar a cabo su imaginación. ¿Sabe qué? Miren, si hay jóvenes aquí de menos de 20 años. Ey, no seas tramposo tú, tampoco tú. Los jovencitos de menos de 20 años probablemente van a batallar un poco con este ejercicio, pero los que somos más grandes nos acostumbraban desde niños a poder trabajar con nuestra imaginación y poder imaginarnos tantas cosas, más aún aquellos que les tocó la era del radio, ¿verdad? Que a muchos ya nos tocó la era de la televisión, pero aquellos que disfrutaban de la era del radio tenían que imaginar todas las cosas que se narraban por el radio y poder vivir todo eso que se expresaba. Así es que yo sé que para ustedes probablemente va a ser un poco más fácil. Vamos a iniciar. Ponga usted, concéntrese en lo que voy a platicar e imagínese todo lo que voy a contarles. Según las escrituras, podemos ver, y yo quiero que imaginen, el cielo. El cielo no solamente podemos imaginar lo que vemos aquí físicamente lleno de nubes, pero si le sirve para imaginarse como una manera de entrar a la dimensión divina, pues si quiere puede utilizarlo. Entramos al cielo y la escritura dice que en el cielo habrá extraordinarias mansiones para aquellos sus santos, para cada uno de nosotros. Dios tiene preparadas extraordinarias moradas y podemos imaginar, ¿por qué no? Grandes mansiones, grandes casas preparadas para nosotros. Yo le voy a pedir que su mente no le estorbe ni sus prejuicios, porque eso es lo que Dios dice, no es lo que yo digo. La Biblia dice que Dios tiene preparado eso para usted. Va a poder disfrutar de un mar extraordinario de cristal, dice la Escritura. No solamente eso, sino que va a poder entrar a la sala del trono de Dios. Imagínese qué esplendoroso y qué extraordinario será entrar a la sala del trono de Dios mismo. Imagino un coro gigantesco de ángeles cantando alabanzas a nuestro Dios. Y alguien dirigiendo ese gran coro y haciendo de repente increscendos o subiendo la intensidad de esos coros y oyendo coros celestiales que nuestros oídos jamás, nunca han escuchado. Estos ángeles cantando alabanzas a nuestro Señor. Y yo quiero que imaginen y que nos traslademos al tiempo en el que podamos ver el momento en el que Dios tomó polvo en sus manos y hizo su máxima creación, que fue la creación del ser humano. Imagínese cómo Dios, tomando el barro en sus manos, empezó a formar a Adán de una manera extraordinaria y perfecta. Pero después de todo esto, tenemos que darnos cuenta, y disculpen que me vaya un poco rápido en la historia, que después vino una tragedia de dimensiones inimaginables. El hombre decide rebelarse a Dios y cree él mismo poder gobernar todo por su propia cuenta, fuera de los diseños de Dios. Rechazó el hombre la vida eterna, entró el mal en sus vidas. Ahora el futuro oscuro de la humanidad estaría marcado por el dolor, el sufrimiento, la maldad y la muerte. De manera inexplicable, el hombre se acostumbró a esto sin querer volver a lo que antes había sido. Imagínese usted el ambiente que antes habíamos dicho, de tanto gozo, de tanta alegría, los ángeles cantando en el cielo. ¿Cómo pudo cambiar este ambiente en el cielo cuando se supo que Dios quería restaurar a estas criaturas insolentes que habían decidido rebelarse a Dios y que habían decidido sacar a Dios de sus vidas? Imagine usted al arcángel Miguel, esplendoroso, gigante, poderoso, hermoso, una criatura de Dios extraordinaria, comandante de los ejércitos del Señor.
Probablemente estaba preparado para aniquilar a los rebeldes e insolentes humanos. Imaginen las reacciones del cielo cuando supieron que el Hijo de Dios sería enviado para soportar el castigo que le correspondía a la humanidad. Cargar sobre sí todo el pecado que la humanidad tenía. Seguramente los ángeles no podían creer ni entender lo que estaba a punto de suceder. Seguramente pensaron, ¿por qué no los aniquila y hace una nueva creación que sí le obedezca? ¿Por qué tiene Dios que humillarse en esto? La naturaleza de Dios, sin embargo, es perfecta. Su amor no acaba nunca. Aun y cuando su naturaleza clama justicia, Él le da la bienvenida a la casa al pródigo. Su amor le hace mostrar misericordia. La gracia es un regalo que absolutamente nadie merecemos. La gracia reconoce el pecado, la ira, la rebeldía y la necesidad de los seres humanos, pero va más allá de todo esto para ver lo que pueden llegar a ser las personas a través de su gracia y su perdón. La santidad de Dios exigía un pago o algo que aplacara la ira de Dios. Su gracia envió a su único Hijo para que pagara el enorme precio de nuestro orgullo y nuestra necedad. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Las huestes celestiales deben haber horrorizado viendo al Hijo despojándose de su deidad, naciendo en un pesebre, en un establo, con olor a estiércol. Y viendo cómo el rey judío intentaba matarlo, aún siendo un bebé. Seguramente los ángeles pensaron que todo aquel que lo oyera quedaría asombrado de oírle. Y para algunos realmente así fue. Mientras para otros, al oír a Jesús, les resultó molesto. Incluso se ofendieron y enojaron. A tal grado de que con el tiempo algunos incluso conspiraron contra él. El mal los motivó a matarlo en una maldita cruz, porque decía la Escritura que maldito todo aquel que moría en muerte de cruz. Era un método cruel para los más notables criminales. ¿Se imaginan el coraje en el cielo? Seguramente el arcángel Miguel, en su gran fuerza y potencia, estaba listo para movilizar a las legiones de guerreros celestiales para rescatar al Hijo de Dios. Y más al haber oído a Jesús mismo decirle a Pedro, si él quisiera, pudiera llamar en ese mismo momento a las legiones de ángeles y podrían venir en su rescate. ¿Cómo permanecer quieto mientras los crueles seres humanos escupían el rostro de Jesús? Lo azotaban hasta descarnar su cuerpo, se burlaban de él y le provocaban la muerte. Aún así, Dios no hizo nada mientras toda esta brutalidad extrema a su Hijo le sucedía. El castigo por cada pecado que todo hombre y que toda mujer cometiera, y hasta las transgresiones mismas de los que lo llevaron a cabo o de los que llevaron a cabo la crucifixión, cayeron sobre Cristo. Solo basta recordar que Cristo dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. En el momento más oscuro de la humanidad, resplandeció la gracia con todo su poder. Dios tomó el acto más horrible y más despreciable que se haya producido y lo transformó en el regalo más grande que pudo haber existido. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para empezar a entender el poder de la gracia de Dios y ser dadores de ella, tenemos que aclarar qué es la gracia y qué no es la gracia. Pueden abrir sus ojos, los que tengan sus ojos cerrados. Yo no sé si esto les pudo hacer ver un poco del inmenso amor y la inmensa misericordia de Dios Padre,
de a pesar de ver todo el maltrato, todo el sufrimiento, el que su hijo se rebajara a manifestarse sin deidad, sin ser Dios, pudiera entregarse para salvarnos a cada uno de nosotros y sin embargo la humanidad se ensañó con él y lejos de reconocer que estaba viniendo a salvar nuestras vidas, le golpearon y le causaron incluso la muerte. Se burlaron de él, le escupieron en el rostro. Sin embargo, dentro de estas grandes desgracias podemos ver la mayor gracia que puede existir, que es el amor mismo de Dios, que quería volver a restaurar al hombre mediante su Hijo con él nuevamente. Voy a leerles algunas cosas que de lo que no es la gracia y luego vamos a ver algunas cosas que sí son la gracia. Y quiero que pongan mucha atención porque muchas veces tenemos muchos prejuicios cada uno de nosotros para poder identificar ciertas cosas o interpretar ciertas cosas. ¿Qué no es la gracia? Y escuche todo lo que voy a decir porque a lo mejor van a patinar poquito primero. ¿Qué no es la gracia? Algunos creen que la gracia es ser tolerantes ante todo lo que pueden hacer las personas. Y por eso la gente que no entiende la gracia dice que la gracia es un permiso para pecar. Alguien puede pensar que la gracia también es, por ejemplo, alguien que deja a su esposa e hijos por otra relación que no debe ser juzgado, ya que nosotros también somos pecadores y debemos mostrarles gracia. Otros creen que no nos debemos dejar pisotear, o que nos debemos, mejor dicho, dejar pisotear para mostrar gracia a cada uno de nosotros ante un enemigo. Otros creen que por gracia no se debe confrontar el pecado o decir cosas duras. Y hay otros que creen que la gracia solo es en el momento de la salvación. De hecho, yo recuerdo muy bien un pastor muy famoso que me tocó conocer, no voy a decir nombres, que él decía que la gracia de Dios únicamente era necesaria para recibir a Cristo, que de ahí en más ya no volvía a existir la gracia de Dios. Y hay otros que creen que la gracia, dijimos, solo es un momento para la salvación, pero no tienen ni idea de cómo continúa su obra transformadora, la gracia, a lo largo de la vida del creyente. La gracia no es ninguna de estas cosas, no es un manto de tolerancia, no es una demostración de debilidad, no evita decir la verdad, aunque sea difícil, y no es algo que ocurre solo en la salvación. La gracia no ignora el pecado, reconoce además lo feo del pecado en toda su magnitud, pero ofrece un perdón y una bendición que no son merecidos por nadie de quien ha practicado estas cosas. ¿Es difícil de entender? Sí. Porque si yo les preguntara si cada uno de nosotros hemos podido experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿qué tendríamos que decir? Que sí. Pero si yo les preguntara si siempre hemos mostrado gracia a nosotros hacia las demás personas, no me contesten, aunque algunos ya lo hicieron. ¿Qué sí es la gracia? Vamos a analizar algunas cosas de lo que sí es la gracia. La gracia, la mayoría hemos escuchado este concepto. A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Qué es lo que se ha escuchado de la gracia? Favor inmerecido es lo que comúnmente hemos escuchado. ¿Alguien más? Bueno, esa es la definición más común que conocemos de la gracia. Favor o misericordia inmerecida hacia la humanidad. Todos sabemos que hemos sido salvados por gracia. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué significa don? Regalo de Dios. Así es que podemos entender que la salvación fue un regalo de Dios, fue por gracia de Dios y por eso no tuvimos absolutamente nada que ver nosotros más que creer. ¿Cómo actúa la gracia después de la conversión? A lo mejor algunos podrán tener idea. De la gracia se nos ha hablado mucho, hemos hablado de la gracia capacitadora, hemos hablado de muchas cosas,
Pero a veces es necesario volver a tocar estos puntos porque sabe que a veces es imposible la manifestación de Cristo en nuestras vidas, que es de lo que más hemos estado hablando, si no podemos manifestar a través de nosotros la gracia de Dios. Cristo mismo es la gracia que se ha hecho presente en nuestras vidas. Y si nosotros no estamos manifestando gracia hacia los demás, es porque no estamos pudiendo manifestar la vida del Espíritu, que es la vida de Cristo misma impartida en cada uno de nosotros. Así es que siempre debemos de tener bien en claro lo que es la gracia para poder manifestar la vida de Cristo en nuestras vidas. La gracia no es un hecho aislado que se recibe una sola vez, como los humanos siguen luchando con el pecado día a día hasta que nuestro cuerpo sea glorificado. Todos vamos a tener luchas, todos vamos a tener problemas, todos vamos a tener tentaciones, todos vamos a tener situaciones difíciles, decisiones que tomar. Dice la Escritura que hay algo que se le llama concupiscencia. ¿Sí saben qué es una concupiscencia? ¿Quién me ayuda? Sí es pecado, pero va más allá de ser pecado. Pensamientos. Usted, doctor, ¿qué puede decir de una concupiscencia? Una debilidad. Hay pecados que son pecados comunes y normales, pero una concupiscencia es algo con lo que una persona batalla y con lo que verdaderamente es algo muy difícil de erradicar de su vida. Hay personas, todos estamos expuestos a concupiscencias y por esa razón todos los días de nuestra vida estaremos luchando contra decisiones y situaciones que estén pasando en nuestras vidas. Entonces, ¿necesitaremos la gracia solamente en el momento de la salvación? No. Y Dios mismo sabía que íbamos a estar batallando con algunas situaciones y no nos condenó, porque incluso Dios mismo estableció 7 veces cae el justo, más 7 veces se levanta. ¿Sabía Dios que nos íbamos a seguir equivocando? Sí. Dice la Escritura que que el justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Quiere decir que somos perfectos de un día para otro? No, vamos en un proceso y vamos en aumento. Si no hay un aumento, bueno, tenemos que analizar qué está pasando, pero tiene que ir habiendo una progresión en nuestra vida, pero no significa que tengamos nuestra vida resuelta. Quería decir algo, Sabinita. La concupiscencia es un pecado, pero que es un pecado con el que las personas batallan más. Algo muy, muy claro, hay personas que, por ejemplo, para una persona su concupiscencia puede ser el mentir. Puede haber personas que son mentirosos y batallan mucho con la mentira. Hasta ellos se las creen, dicen por aquí. Y puede haber otra persona que sea extremadamente derecha y no está ahí con la mentira. Entonces, ¿será para la persona derecha una concupiscencia la mentira? No. Pero a lo mejor ese que no miente nunca, a lo mejor roba y no batalla mucho para dejar de robar. Entonces la concupiscencia de él es el robar. Y para cada persona puede haber una concupiscencia diferente. Entonces a veces somos muy buenos para criticar y para juzgar a ciertas personas porque tienen una situación que es común y que es constante en una persona, pero nosotros, como no es algo común en nosotros, pues ahí estamos criticando y juzgando. Pero a lo mejor esa persona nos podría devolver pedra de decir, ah, bueno, tú no batallas en eso, pero tú batallas en esto y en esto y en esto otro. Entonces, esas son las concupiscencias, ¿sí? Ok. Entonces dijimos que los humanos seguimos luchando todos los días de nuestra vida. La gracia se necesita todos los días de nuestra vida. Él nos provee de gracia en innumerables maneras prácticas. Además, no solo eso, sino que espera de nosotros que seamos un reflejo de su gracia hacia los demás. Qué injustos somos el querer como el asadón, ¿verdad? Como luego dicen, toda la gracia para acá, el amor, la comprensión, el perdón, pero cuando nos toca a nosotros perdonar, dar gracia, dar amor, dar comprensión, ahí cómo se dificultan las cosas, ¿verdad? No estamos llamados, ninguno de nosotros, a bañarnos en la gracia de Dios, aun y cuando fuimos bañados, por llamarlo de alguna manera, o cubiertos, sino a hacer que su gracia se derrame a través de nosotros hacia todos los demás.
qué importante sería el que en vez, miren, yo ya lo he dicho en muchas ocasiones y no es por estar ahí moliendo, ¿verdad? Pero hemos de entender que no fuimos llamados al ministerio de la condenación, fuimos llamados al ministerio de la reconciliación. Fuimos llamados a vivir con aquel que nos defiende a todos nosotros, a hacernos uno con él. Por lo cuanto, si el oficio de Jesús y de Cristo es ser el abogado defensor, ¿cuál tendría que ser nuestra postura? Actuar de la misma manera. ¿Y quién es el acusador? En el ejemplo que Dios pone a través de la Escritura, como un juzgado que establece a Dios como el juez, a Jesús como el abogado defensor y a Satanás como el acusador, pues ya se los dije. ¿Quién es el acusador en esa obra? Satanás. Entonces, cada vez de que nosotros nos ponemos a acusar a las personas, ¿de qué lado andamos chambeando? Del lado del acusador. ¿Será correcto esto? No. En ningún momento estoy diciendo que debamos justificar ni que debamos de estar de acuerdo con las acciones de alguien más, pero ¿sabe qué? No nos corresponde juzgarlo. Porque cada uno de nosotros cometemos situaciones que podríamos ser juzgados cualquiera, también en cualquier momento. Dicen que cuando señalamos para allá hay tres deditos apuntando para acá, ¿verdad? Así que apuntan más para acá que para allá. Y no me acuerdo qué otras cosas dicen. Algo me gustó mucho en una ocasión que dijo el apóstol Rafael, dijo, siempre da misericordia a todo aquel que lo necesite, porque tú no sabes en qué momento vas a necesitar la misericordia de otros. Y la Escritura es muy clara en decir que nosotros cosechamos lo que sembramos. Si quiere usted recibir misericordia en su vida, sea una persona altamente misericordioso con los demás, porque si no lo es, el día que usted la riegue, créame, le van a caer como en panal de abejas, como un acto consecuente de no haber practicado la misericordia. No es una condenación de Dios, es una consecuencia natural de lo que estuvimos sembrando toda nuestra vida. Entonces, seamos conscientes de lo que hacemos. Esto se debe a que no experimentamos, cuando no estamos derramando la gracia a los demás, esto se debe a que no experimentamos la gracia en toda su plenitud hasta que se la ofrecemos también por completo a las otras personas. Usted no va a poder vivir una gracia extraordinaria, una gracia exuberante de parte de Dios si usted mismo no se convierte en alguien que esté dando gracia a las demás personas. Gracia proviene, y a lo mejor ya muchos lo sabían, de la palabra griega charis o caris, ¿verdad? Ya muchos de ustedes conocían esta palabra, de ahí viene también la palabra carisma, que es un regalo, un don, y la palabra gracia proviene de esta palabra griega. Y les voy a leer tres significados principales de lo que es la palabra charis o caris. Primero, es algo que le daba placer a alguien o hacía ganarse el favor de los demás. Por ejemplo, el realizar una comida o el establecer o pronunciar un poema podía producir un charis hacia las demás personas. Segundo significado, el charis también lo podemos entender como el acto cuando una persona que estaba en una posición de poder mostraba favor o misericordia hacia aquellos de menor rango, por ejemplo, un rey teniendo gracia por sus súbditos. Entonces, esta era otra manera de poder entender la palabra charis. Y como tercer ejemplo o tercer significado, la palabra charis o gracia denotaba gratitud, expresar charis, expresar gratitud. Era una manera también de entender esto. Como un dato curioso, anecdótico a los que les gustan las estadísticas, la palabra gracia se menciona alrededor de 150 veces en el Nuevo Testamento. Jesús vino a la tierra lleno de gracia y de verdad. Esto dice en Juan 1:14 y podría mencionarle muchísimos ejemplos de donde se menciona la palabra gracia. Jesús además era la viva materialización
de su amor hacia aquellos que vino a salvar. Hebreos, el libro de Hebreos o la carta a los Hebreos llama al trono de Dios el trono de la gracia y podría explicarles después, porque ahorita no tendría tiempo, pero recuerdan a la mujer adúltera que iba a ser apedreada, que cómo pudo encontrar gracia cuando la iban persiguiendo para apedrearla. ¿Saben por qué ella estaba huyendo? Aparte de huir de los pedradones, porque había una ley judía que establecía que si una persona era encontrada en pecado y corría hasta donde estaba el templo y se tomaba de los cuernos, le llamaban los cuernos de la gracia, que era donde se presentaban los sacrificios, esa persona podía alcanzar misericordia y gracia. Y ella no llegó y no alcanzó a llegar hasta el templo, pero se encontró con la persona misma y la escenificación misma de la gracia, que era Jesús. Y en Jesús, esta mujer pudo encontrar la gracia y el perdón a lo que ella había realizado. Hebreos 4:16 dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El apóstol Pablo siempre hacía referencia al principio y al final de sus epístolas a la gracia. Siempre el apóstol Pablo hablaba acerca de la gracia. Pablo sabía que Dios había perdonado sus pecados. Pablo era tremendito. Y no porque fuera vago en realidad, sino porque él tenía un entendimiento de lo que era lo correcto, totalmente fuera de lo que era el concepto que Dios estaba trayendo como gracia y misericordia. Porque Pablo estaba establecido en una verdad legalista, en una verdad de lo que era la ley en ese entonces. Y en ese entonces, ustedes lo saben, Pablo no solamente perseguía, sino que incluso mataba a los cristianos o a los primeros cristianos. Entonces Pablo había sido perdonado de sus pecados. Y no era a causa de las buenas obras que él hacía o que empezó a hacer a través de su conversión. Únicamente fue perdonado por gracia. Y ustedes van a ver, si estudian las cartas paulinas, que muchas de sus cartas, principalmente la carta de Romanos, habla extraordinariamente de lo que es la gracia de Dios. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo sabía todo lo que había hecho y lo que ahora era y lo que ahora él era una viva expresión de la gracia de Dios. Era un hombre sumamente duro, era un hombre temerario, era un hombre valiente, era un hombre con muchísimas cualidades, durísimo. Pero después podemos ver también a través de sus escritos un hombre lleno de amor, un hombre lleno de misericordia. Seguía siendo un hombre decidido, lo era. Era un hombre que estaba determinado a cumplir con su propósito en la vida, lo era. Pero ahora podíamos ver un elemento que antes no existía en él, que era la gracia, el amor y la misericordia de Dios expresada a través de él. En 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y quiero que pongan mucha atención en este versículo, porque ahorita vamos a hacer mención de él nuevamente. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Por ahí hay otra versión, ¿no es la misma? Pero no yo, sino la gracia de Dios. Para Pablo la gracia era mucho más que simplemente teología. Ahora hay quienes dicen la doctrina de la gracia, la doctrina de esto. Está bien, doctrina es el profundizar en una enseñanza, no está mal utilizado,
pero a veces nos empecinamos en separar las cosas cuando no vemos que todo es un conjunto de la obra que Cristo vino a realizar en nosotros y que esto, la gracia, es una característica de Dios que Dios tuvo que utilizar para podernos meter a nosotros dentro de la redención de hombres y podernos hacer uno solo con Cristo. El apóstol Pablo siempre hacía referencia, como decíamos, siempre hacía referencia a la gracia. Les voy a decir algunas verdades y no se me asusten. No crean que me voy a agarrar diciéndole sus verdades a cada uno. No, vi que unos así como que medio se espantaron. Con gracia. Eso no sería gracia, ¿verdad? Tiene razón, Livers, no sería gracia. Les voy a decir algunas verdades sobre la gracia, no de ustedes. Pero yo sé que algunas nos van a doler los callos a algunos, ¿verdad? Primer punto, primera verdad sobre la gracia. Gracia es ser bondadoso con el que no lo merece. ¿Cuántos de ustedes son bondadosos con aquellos que no lo merecen? Y no agachen las caritas, no me ando fijando a ver quién sí y quién no, ¿verdad? Segundo punto, segunda verdad sobre la gracia. Fíjense esto qué duro, ¿eh? A veces yo mismo cuando lo estaba viendo dije, ay Dios, ¿qué voy a decir, verdad? La gracia no es recíproca. La gracia es una calle de un solo sentido. Cuando usted hace algo por gracia para alguien, jamás tiene que esperar algo a cambio. Jamás tiene que esperar que me vayan a corresponder. Jamás tiene que esperar a que, yo ya le hice esto, ahora me debe. Ya estamos en deuda. O porque hice esto, ahora tiene que actuar de cierta forma conmigo. No, la gracia no es recíproca. La gracia nada más es de uno hacia los demás. Yo creo que a lo mejor algunos están diciendo, híjole, ¿cómo no vino fulanito o fulanita, ¿verdad? Para que oyera todo esto? Bueno, pero estamos nosotros para oírlo cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nos hace falta a todos. La gracia cuesta. Siempre se paga un precio por ella. Tener gracia cuesta, no es sencillo. Otra verdad sobre la gracia. Fíjense esto que extraordinario, y esto nos debe de motivar no solamente viéndolo cómo Dios lo aplica a nuestras vidas, sino cómo debemos ahora nosotros también aplicarlo a los demás. ¿El aire? Si pueden apagar un momentito el aire, por favor. ¿Sigue muy alto el micrófono? Bueno, ahí sí le pueden bajar poquito al micro. De hecho, al apagar el aire se va a escuchar más, así es que ahí me le regulas, mija, porfa. Siguiente verdad sobre la gracia. Ya dejé de gritar. Siguiente verdad sobre la gracia. Ve el producto final de la persona y le ayuda a alcanzar su potencial. No condena a los que aún no llegan. Cuando Dios tuvo gracia de nosotros, en el momento que tuvo gracia de nosotros, si nos vio, ¿cómo nos vio? Hechos, no, pero en el momento que iba a aplicar la gracia, ¿cómo nos veía? Hechos garras, de lo peor, con cero probabilidades de triunfo y de éxito. Yo creo que decía Dios, que de plano sí lo salvaré a o mejor lo dejamos ahí. Yo creo que Dios probablemente dentro de lo natural hubiera dicho eso, pero sin embargo Él estaba viendo el producto terminado. Y sabía que era un trayecto en el que íbamos a estar atravesando y que no íbamos a tener un logro probablemente inmediato. Sin embargo, Él decía y pensó, a mi hijo cuando yo lo restablezca, ponga mi gracia capacitadora en él, ponga mi amor, mi misericordia, ponga el Espíritu Santo para guiarlo, ponga a mi hijo que se haga uno juntamente con él. Entonces podrá descubrir sus habilidades, los talentos que yo puse en él aún desde antes de la fundación del mundo. Y en la medida que Cristo se ha conformado en su vida, podré ver el resultado que yo ya vi, que él ni se imagina y los demás ni siquiera pueden pensar y ver en él. Pero sin embargo, como dijo aquel de los sorteos, ¿verdad?
ya me vi. Nomás que Dios dijo, ya lo vi, ¿verdad? Otro punto importante de la gracia, ahí es importante que nosotros veamos también que nosotros debemos de ver el producto terminado en las personas. Yo sé que ahorita usted ve a las personas y dice, me acordé de Julio, no anda por aquí, ¿no? ¿Ah? Me acordé de Julio que le hace, no manches, valedor, quién sabe cómo imita, ¿verdad? Ahí ¿cómo se llama ese cuate? Al Víctor, ¿verdad? Dice, no manchen, estoy viendo a este muchacho y no, de plano no tiene por dónde. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros debemos de ver? Que Cristo tiene planes extraordinarios para esa persona, que Dios está transformando a esa persona, que Dios va a cambiar su lamento en gozo, que Dios va a llevarlo de triunfo en Cristo Jesús, que no habrá absolutamente nada que se pueda interponer para que esa persona cumpla con su propósito. Esa es la manera en la que nosotros debemos de ver a las personas. Si vamos a juzgar lo que están viendo nuestros ojos, pues que nos vean también a nosotros, ¿no? Y a ver de cómo nos toca, pues creo que tampoco vamos a salir muy bien librados. Pero si los vemos con los ojos de la gracia de Dios, vamos a ver a Cristo a través de esa persona. Debemos de ayudarlos a alcanzar su potencial y no condenar. Mire, qué fácil es condenar a las personas cuando nosotros ya logramos ciertas cosas. Nos sentimos, volviendo a los personajes mexicanos, nos sentimos Juan Camaney, ¿verdad? Nos sentimos los meros meros, como que, no, es que yo ya soy esto y soy lo otro. Y mira, fulanito, no me llega a los talones. Pues probablemente no te haya dado ni a los talones en eso, pero probablemente hay muchísimas cosas más en las que esa persona es mucho mejor que tú. Y aunque no lo fuera, las cosas que tú eres en este momento han sido por la gracia de Dios y porque Dios ha puesto las habilidades y los talentos para que tú puedas desarrollarlos. Otra verdad sobre la gracia: se concentra en las soluciones, no en los problemas. Otra verdad sobre la gracia impulsa a actuar. Una más, la gracia movió a Dios para unirse a nosotros con su perfecto amor. Dios nos ve con los ojos de la gracia y en la obra terminada que es Cristo en nosotros. Si no lo hiciera, créame, ya estaríamos en el disco cada uno de nosotros, bien fritos como pescados. Porque si Dios no tuviera gracia de nosotros, nos hubiera hecho que nos consumiéramos así, en un momentito. La gracia es el lubricante que aceita las relaciones, eliminando las fricciones. Si usted tiene fricciones o seguido tiene fricciones con las personas, revise qué tanto está usted siendo alguien que esté mostrando o llevando la gracia a las demás personas. A veces creemos que el problema son las 10,000 personas y no el uno que somos nosotros. Y si tenemos tantos problemas con tanta gente, ¿no será que más bien a lo mejor nosotros andamos ahí medio males de gracia, mal de gracia? La gracia siempre espera lo mejor, pero da libertad a fallar. Nosotros como personas con gracia, ustedes pueden esperar siempre lo mejor de mí, así como yo voy a esperar siempre lo mejor de ustedes. Pero tengo que estar dispuesto siempre a saber que ustedes pueden fallar y ustedes deben de saber que nosotros podemos fallar. Eso es gracia. Otra verdad sobre la gracia celebra el éxito, pero no lleva la cuenta de los errores. No me quiero meter en un pleito de guerra de sexos en este momento. Pero las mujeres, qué buena memoria tienen, me da para cuando nos equivocamos, que en el año, quién sabe qué, en el mes tal, a la hora tal, hiciste esto y esto otro. Tienen memoria fotográfica, ¿verdad? Yo no digo que a lo mejor nosotros no, pero creo que sí nos la ganan un poquito con eso, ¿verdad? Y nosotros somos también desgraciados en otras cosas, ¿verdad? No me voy a justificar. Pero desgraciados me refiero a faltos de gracia, ¿eh? No se me confundan. Entonces, la gracia celebra el éxito, pero no lleva la cuenta de los errores. Los errores se olvidan. ¿Se imagina que Dios no olvidara nuestros errores? Cuando nosotros viniéramos a adorarle, a alabarle, yo creo que si Dios no olvidara nuestros errores, ¡paz!
¡zas! Nos daba un bachón, ¿verdad? Así cuando estuviéramos adorando, alabando, nos diría, tú que me acabas de fallar y ahí vienes a cantarme y que me amas mucho y que me postro delante de ti, que no sé qué. ¿Se imagina si Dios guardara los errores que cometemos? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para andar guardando los errores de las demás personas? Para todos. Para todos, no, 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 nada para las mujeres. Simplemente fue un ejemplo de la memoria fotográfica que tienen. Es que las mujeres son muy buenas para las fechas, más que los hombres. A los hombres ahí se nos andan olvidando los cumpleaños y tantas cosas, ¿verdad? ¿Cuántas cualidades les dio Dios, verdad? A ustedes, mujeres. Qué bárbaras, qué bárbaras. Espero haber enmendado ese comentario. El poder de la gracia de Dios. Y ya con esto vamos cerrando, porque ya el tiempo apremia. Si no terminamos de ver todo, pues bueno, vamos a dejar algunas cositas pendientes. El poder de la gracia de Dios. ¿Cómo era Pablo antes? Vamos a analizar. Ya dijimos que también él era un desgraciado, ¿verdad? Porque no tenía gracia a las demás personas. Me acordé, ¿verdad? Si lo estuviéramos juzgando ahorita a Pablo, ¿cómo diríamos? ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Verdad? ¿Cómo era Pablo antes? Siempre amenazaba de muerte a quienes seguían al Señor. Esa era una característica de Pablo. Y pues, que no me lo crea, en Hechos 23:6, Hechos 9:1, perdón, dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino a Saulo, era Pablo, ¿verdad? Antes de que Dios le dijo, te voy a cambiar el nombre, ¿verdad? Vino al sumo sacerdote, perseguía y mataba a cristianos, era de la secta más dura. En Hechos 23:6 dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Él era alguien que no era cualquier fariseo. Él era fariseo de fariseos. O sea, en pocas palabras, él se consideraba el más machín de los fariseos, ¿verdad? El más mejor, como dice nuestro apóstol. Se destacaba por cumplir los mandamientos de su religión. En Gálatas 1:14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Les estoy describiendo un poquito a Pablito. Era arrogante, se creía mejor y despreciaba a los demás, enormemente ambicioso y muy dedicado a lo que creía. Estas eran algunas características de Pablo, Saulo en aquel entonces. Si alguien no estaba de acuerdo con él, lo encarcelaba. No tenía tolerancia a quienes eran diferentes a él ni a los débiles. ¿Se lo imagina de pastor a Pablito? Híjole, a la cárcel. Y en eso llegó la gracia. Todos sus esfuerzos, estudios y su rigurosa autodisciplina le parecieron en vano a él mismo. Filipenses 4 dice lo siguiente, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía Pablito, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, que eran los que se creían que la cumplían más fuerte. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. No había nadie que lo pudiera reprender de sus actos. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Llegó el momento en que Pablo se dio cuenta que todas las cosas que antes para él eran causa de orgullo,
no eran absolutamente nada ahora en Cristo. Ahora no propagaba el odio, se convirtió en un fiel precursor del amor. Ese fue el cambio que Dios hizo en Pablo. La preeminencia del amor. Y no se los voy a leer, se los voy a dejar de tarea, pero muchos ya lo conocen porque lo leemos siempre en las bodas. Primera de Corintios 13, ¿se acuerdan? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. Y bueno, ahí habla sobre muchas características del amor. Pablo ya no sentía orgullo por sus logros, sino se gloriaba en su debilidad. Vamos a ver cómo eran contrastantes los cambios que empezó a vivir Pablo. En 2 Corintios 12:10 nos avala esto que les estoy diciendo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cada vez que nosotros somos débiles, nos damos cuenta de la gloria de Dios. Nos damos cuenta cómo Dios siempre nos saca adelante de todos nuestros problemas. Nos damos cuenta que entre más grande es el problema, más grande será la gloria de Dios al sacarnos de esos problemas. Quien antes era sumamente rígido, hablando de Pablo, y se autoproclamaba campeón de la perfección, ahora se reconocía como el más grande de los pecadores. ¿Se acuerdan que decía que era irreprensible? Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Empiezan a ver la transformación que la gracia logró en Pablo. ¿Qué le pasó? Halló la gracia. Mejor dicho, la gracia lo encontró a él. Y la gracia de Dios era verdaderamente abundante. Primera de Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció. Si él en su manera natural de ver las cosas hubiera visto, ¿saben qué? Discúlpenme que use expresiones tan comunes y tan corrientes y que puedan sonar corrientes y no tan comunes. Pero yo creo que Pablo, si se hubiera escuchado hablar así antes, cuando él era tan duro y tan soberbio, yo creo que si él hubiera leído esos escritos y no hubiera sabido que él los había escrito más adelante, ¿sí me estoy dando a entender? Yo creo que él hubiera dicho, ay, ¿quién sería esa nena que escribió esas cosas? ¿Sí me explico? O sea, no sé si me estoy dando a entender. Para él mismo diría, qué poca fortaleza de ese hombre, qué poca dureza, qué poco valor. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que Dios dijo que convertiría nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Y aquí podemos ver cómo un hombre tan duro, ya no se escucha el micrófono. Yo creo que se le acabó la pila o se le bajó mucho allá, Claudia. ¿Sí se oye el micro? Ok. Entonces podemos ver cómo la gracia transformó verdaderamente al apóstol Pablo. Doy gracias al que me fortaleció y por eso les daba este ejemplo, porque él, lejos de verlo como una debilidad, él veía que esto era ahora una fortaleza en su vida. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, como él lo decía. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo sabía que se había sido un desgraciado, como dijimos, que se había sido el hombre más intolerante, el hombre con menos gracia, con menos amor. Ahora Dios lo había transformado de una manera tan especial para que aquellas personas que lo habían visto y habían aprendido de él, que era un hombre intolerante, ahora pudieran conocer la bondad y el amor de Dios que podía ser manifestado en cualquier hombre a través de él, como puede ser manifestado a través de ustedes o de mí.
Esa es la gracia de Dios y la cual Dios está esperando que cada uno de nosotros mostremos a los demás. Si estamos siendo intolerantes, si estamos siendo juiciosos, si estamos siendo personas que nos molestamos de todo lo que la demás gente hace, preguntémonos, ¿realmente estamos siendo nosotros elegidos por Dios o fuimos elegidos para mostrar su gracia, para mostrar su misericordia, para que Jesucristo se mostrase en mí primero, toda su clemencia, para que yo pudiera mostrar la clemencia a los demás? ¿Se está cumpliendo el propósito para el cual Cristo nos ha perfeccionado y se ha impartido en cada uno de nosotros? Están muy calladitos todos. No los estoy regañando aunque hable fuerte. Simplemente espero que tal y como a mí les estén cayendo los 20 de que para poder ser verdaderos representantes, para poder ser vidas manifestantes de la vida de Cristo a través de nosotros, tenemos que expresar la gracia de Dios, así como Él la ha expresado todos los días de su vida en cada uno de nosotros. Así la vida completa, y con esto termino, de Pablo se transformó, y aún así la gracia en la vida de Pablo no terminó en el camino a Damasco. Ahí fue donde todo empezó. Él decía que todo en lo que se estaba convirtiendo era resultado de la gracia de Dios. Todo lo bueno que vean en nosotros o en ustedes, ¿de dónde proviene? De Dios mismo, de Cristo mismo manifestado en nosotros. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Por eso les decía que pusieran mucha atención en ese versículo. ¿Ha sido la gracia de Dios en vano en nuestras vidas? Yo espero que la respuesta sea no. Pero también espero que la respuesta sea no lo suficiente. Tengo que hacer más. Tengo que mostrar más la gracia de Dios a través de mi vida. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia transformó por completo su visión de la vida. ¿Creía Pablo en la gracia? Definitivamente que sí. ¿Experimentaba la gracia? La evidencia es contundente de que sí la experimentaba. Hay historias que pudiéramos contar de personas que no han logrado experimentar y vivir la gracia porque no han querido, por ignorancia, por muchas cosas. ¿Saben qué? Dejemos que la gracia de Dios actúe en nosotros, dejemos que podamos disfrutar de la gracia de Dios, pero también transmitir la gracia de Dios a través de nuestras vidas. Qué lástima sería tener la gracia de Dios en vano y seguir siendo esclavos de nuestro mal carácter, estar atados a la amargura, a la falta de perdón o a la ansiedad, cuando la gracia de Dios puede borrar de nuestras vidas a todos esos ladrones del gozo. Dios nos promete gozo, vida abundante y libertad del pecado. En alguna ocasión un predicador hablaba en un estudio sobre lo que era el perdón, el pecado, de la gracia, de no estar atados a las cuestiones de la amargura, del dolor, de la tristeza. Y la gente se empezó a enfurecer, empezaron a discutir y a decir, es que a veces el enojo de uno puede estar justificado porque a lo mejor nos hicieron esto y esto otro. Jesús mismo se enojó, decían unos, ¿verdad?, defendiendo su postura. Y cada quien decía lo que tenía que decir para autojustificarse de las veces o de la forma en la que cada uno de ellos en ocasiones no mostraba la gracia y se enojaban. Y sin embargo, poco tiempo después de que este hombre había expresado esto en ese estudio bíblico, recibe oye una grabación en su contestadora telefónica donde una persona le dice, una mujer le dice, ¿sabe qué? Cuando usted estaba hablando todas esas cosas, me enojé como no tiene usted una idea. Me dio mucho coraje que usted estuviera diciendo eso, que dijera que como si fuera tan fácil el perdonar, como si fuera tan fácil el borrar todas las cosas que han sucedido en nuestras vidas. A mí me daba coraje que usted estuviera diciendo todas esas cosas, porque usted no sabe lo que yo viví, lo que yo experimenté. Pero sin embargo, llegué a la decisión de pedirle a Dios que me ayudara a poder quitar y salir de esos problemas que yo tenía en mi corazón. Y dice esa persona que desde ese momento ella pudo experimentar la manera en la que Dios le permitió perdonar las cosas que tenía que perdonar, olvidar las cosas que tenía que olvidar y dejar atrás las cosas que tenía que dejar atrás. Y dice esta persona que desde ese momento su vida cambió. Dicen los demás que le conocían que desde ese momento esa persona se le veía sonreír.
que esa persona se le veía alegre, se le veía con gozo, porque había logrado despojarse de ese gran peso y esa gran amargura que representaba el odio, el rencor, la falta de perdón y la falta de gracia que había estado arrastrando durante toda su vida. No dejemos dejarnos cargar con tanto peso que podemos cargar en nuestros corazones. Soltemos realmente todas nuestras cargas, entreguémoselas a Él, porque ¿acaso hemos recibido la gracia en vano? Ahora tenemos que ver, no con nuestros ojos, tenemos que ver a las demás personas con los ojos de la gracia. Dios nos da fuerza para salir adelante. Gedeón era un hombre que tenía miedo, que se escondía en las cuevas y sin embargo, ¿sabe qué fue lo que Dios por gracia dijo de Gedeón? Dijo, primero vemos el hecho de que se escondía y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados para esconderse. Pero sin embargo, ¿saben qué fue lo que Dios dijo de Gedeón? En Jueces 6:12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Sabes cómo Dios te ve a cada uno de ustedes? Los ve esforzados, los ve valientes, los ve como personas que pueden luchar y vencer ante sus pasados y ante todas las cosas que les puedan estar estorbando. No miremos a los demás a través de los ojos del juicio y del odio y del rencor. Veamos a la gente a través de los ojos de la gracia. Y todo esto que les he hablado en esta noche acerca de la gracia no es otra cosa más que hacer lo que Dios nos ha enseñado, que podamos manifestar al Cristo que está impartido en nosotros. Porque ¿sabe qué es lo que Cristo va a manifestar a través de nosotros? Gracia. Si no estamos manifestando gracia en nuestras vidas, es porque no estamos dejando manifestarse a Cristo a través de nosotros. Yo espero que esto haya sido algo que les haya traído reflexión. No es para que se me achicopale, sino al contrario, para que se levanten el poder y en la fuerza que Dios ha puesto en usted, que se levanten la misma vida de Cristo que ha sido impartida en usted y que usted sepa que tiene poder sobre todas esas cosas para vencer todo obstáculo que se oponga entre usted y caminar en la vía de la manifestación de Cristo en su vida. Yo los declaro que son personas llenas de gracia, llenas de amor, llenos de misericordia y que la gente podrá experimentar la gracia, el amor y el perdón de Dios a través de sus vidas y podrán experimentar un amor que nunca han experimentado, porque podrán experimentar el amor de Dios a través de cada uno de ustedes. Somos despedidos y que pasen buenas noches.